Buenas, el día de hoy vamos a presentar la guía de laboratorio número 5 que se llama Sonido. Los integrantes de este laboratorio son José Eduardo Acuña Tarazona, Kevin Castaño San, Jesús Alberto Campos Robles, Iván René Mejía Peñate y mi persona María Camila Pérez Romero. Esta guía de laboratorio de sonido tiene como objetivo principalmente el general, que es determinar la variación de frecuencia del sonido. Y como específico tenemos estos dos objetivos. Primero que todo, analizar el comportamiento de la onda y luego comparar la frecuencia teórica versus la experimental. Bueno, este laboratorio fue apoyado o basado en el laboratorio virtual de PET Colorado, pues debido a la situación que se presenta hoy día de pandemia. Vamos a mostrar más que todo aquí, pues, cómo trabaja dicho simulador. Vemos que por defecto nos arroja una amplitud y frecuencia, pero nos vamos a centrar en cómo la variación de esta, pues, afecta a los fenómenos sonoros. Tenemos un cronómetro, tenemos una regla, tenemos unas métricas que el mismo programa nos entrega, unas métricas. Podemos proceder a correrlo. Él va analizando, va generando distintos frentes de onda con variación de frecuencia, que si la variamos, pues estos frentes de onda van a disminuir, van a aumentar. ¿Cómo hicimos la práctica? Partimos de mitad menos uno, o sea, porque es que el programa nos entrega cualitativamente mitad, mitad menos uno, mitad, mitad más uno, dos, tres, máxima, para pues obtener dichos parámetros que es frecuencia, periodo y longitud de onda, que pues es lo que más se puede analizar en esto. Procedemos a pausarlo, a sacar las herramientas, vamos aquí correr, bueno, no, ¿sí? Eh, Utilizamos la métrica de la gráfica y vemos que pues aquí las va generando. ¿Qué hacíamos para calcular el periodo? Ustedes saben que el periodo va de cresta a cresta, entonces digamos aquí, justo en la mitad aproximadamente. Vemos que pues lo ponemos en lento, ponemos en correr cronómetro y cuando esta cresta llegue acá, pues procedemos a pausarlo, dándonos un periodo de 1.33 milisegundos aproximadamente y pues registramos esos datos en la tabla. Luego hallamos la longitud de onda que va de cresta a cresta. ¿Sí está ahí? Sí. Cresta a cresta o vaya a vaya. Va a depender del punto de análisis, pero es lo mismo. En pocas palabras, también hallamos la velocidad y la comparamos con las distintas frecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia mínima, ¿cierto? Entonces, pues vamos a reiniciar el cronómetro, nos vamos a fijar en la primera onda que va a salir aquí y vamos a ver qué tiempo va a demorar. Porque teóricamente el sonido no cambia su velocidad en el mismo medio. Entonces aquí vemos la onda, aproximadamente llega a los 15 milisegundos. 15 milisegundos, ¿cierto? Procedemos a hacer el mismo análisis para la frecuencia máxima. Dirán, bueno, debe dar menos, ¿no? Aquí vemos que pues va a tardar lo mismo. No sé qué no, pero sí. 15 segundos, 15 milisegundos, o sea, que pues esta no va a variar. Porque tenemos una distancia que es de 5 metros y 15 milisegundos siempre, a pesar de que esta varía. La frecuencia interfiere directamente, es en el ancho de la misma onda. Por ejemplo, vemos aquí. Vemos que esta es un poco mucho más robusta que una con mayor frecuencia. Si analizamos aquí, vemos, aquí de forma rápida, esta es mucho más finita, si se ponen a detallarlo. Y más que todo, pues esto es la parte práctica de dicho laboratorio. Bueno, a continuación vamos a explicar la parte de tabulación de los cálculos realizados con el simulador, como lo explicaba mi compañero anteriormente. Tenemos 5 columnas donde especifica la frecuencia experimental, el periodo, la frecuencia calculada, la longitud de onda y la frecuencia teórica.
como él bien lo dijo, las frecuencias son de manera cualitativa, es decir, no tiene unos rangos de valores numéricos en la primera columna de frecuencia experimental. Entonces partimos de la ubicación de la frecuencia en la mitad 1, mitad menos 1, mitad más 1, mitad más 2, mitad más 3 y la máxima, ¿sí? Para cada una de estas equivale un periodo. Para la mitad menos 1, 1,65, para la mitad 1,53, para mitad más 1, 1,46, mitad más 2, 1,33, mitad más 3, 1,3 y la máxima 1,29. Procedemos a calcular la frecuencia calculada con la fórmula de 1 sobre periodo, 1 sobre t, en milihertz, donde podemos observar que en la medida que el periodo va disminuyendo, la frecuencia va aumentando, ¿sí? De igual manera, para el cálculo de la longitud de onda que está expresado en metros, en longitud, como lo veía en una zona de longitud de onda de 5 metros, para cada cresta equivale un valor, y este también se puede ver reflejado de que la longitud de onda, pues a medida que la frecuencia aumenta, esta longitud de onda va disminuyendo. Para la frecuencia teórica, a través de un cálculo de porcentaje de error, miramos que el porcentaje de error es igual a 0, por tanto, la frecuencia teórica es equivalente igual a la frecuencia calculada. Es importante que mencionar que en el emisor de sonido de ondas podemos observar a través de estos cálculos realizados de que se mantiene la teoría en que en la medida en que cada frecuencia aumenta, ¿sí? Está correspondido por el periodo que ha disminuido. De esta manera podemos entonces describir el cálculo de esta práctica. Bueno, yo les voy a responder pues las preguntas planteadas en este laboratorio. La primera pues nos pregunta que expliquemos cómo influye la velocidad del sonido tomada para hacer los cálculos de la frecuencia. Entonces, primero, la velocidad del sonido pues, no influye en los cálculos tomados. ¿Por qué? Pues porque esta depende del entorno o de su entorno y por lo tanto pues no afectará a su frecuencia ni a su onda sonora como tal. Como también se tuvo en cuenta pues el periodo y la longitud de onda para el cálculo de las frecuencias teóricas y prácticas. Entonces, la segunda pregunta nos dice que realicemos una inferencia sobre la tabla, sobre la tabla de los resultantes del ensayo, de la práctica que se hizo pues, en el simulador que nos brinda PEC Colorado. Entonces, como podemos observar en la gráfica, pues, a medida que aumenta pues, el periodo, la longitud de onda disminuirá o disminuye junto con la frecuencia. ¿Qué se puede pues, concluir de esto? Que pues si el periodo aumenta, pues la longitud de onda disminuye, o sea que son inversamente proporcionales. La siguiente, Kevin. La tercera pregunta, pues. ¿La velocidad varía al cambiar las frecuencias? No, las velocidades se mantienen constantes en el mismo medio que se analiza o analizado. ¿Por qué? Pues porque la amplitud no se modificó, no tuvo ningún cambio. La cuarta pregunta, pues, dice que la frecuencia interfiere en los frentes de onda mostrados. De verdad que sí, sí interfiere porque a mayor frecuencia, pues se crearán más frentes de onda. O sea que se interfiere ya que está directamente relacionada con estos. Bueno, y como conclusión de este laboratorio eh, y como puesta a un ejemplo explicado,
en la siguiente diapositiva, en la diapositiva que estamos viendo, pues podemos decir que la velocidad no va a variar siempre y cuando no varíe el medio en el que se está propagando. Por ejemplo, si es el aire, si trabajamos con una velocidad en un aire de una temperatura determinada, X, sea la que sea constante esa temperatura, la velocidad de las ondas no va a variar. También podemos inferir que el periodo es inversamente proporcional a la longitud de la onda y que la longitud de la onda es directamente proporcional a la frecuencia. Y esto es todo por este laboratorio y muchas gracias por escucharnos.